Buenos días, señor economista Abelardo Pachano, compañero Francisco Borja, bienvenidos, muy buenos días. Ayer Francisco escribía una crónica manifestándonos que hay un proceso de aceleramiento de un potencial estallido mayúsculo. Y cuando vimos las estampas, las imágenes de los indígenas haciendo, como dirían nuestros viejos, haciendo de las suyas, en buena parte de la geografía serrana, imaginábamos lo peor de lo peor, porque la violencia y la contundencia de las manifestaciones, con frases clichés desconocidas para la mayor parte del universo interviniente en estas expresiones de descontento, yo creo que con todo lo que ha venido pasando, y fundamentalmente sin querer queriendo, dirigiéndose a la estructura propiamente dicha del Estado ecuatoriano. Desde que estamos dolarizados, decía Francisco, hemos perdido toda noción del valor del dinero, tanto en el ámbito personal cuanto en el nacional, en lo público y en lo privado. Y cuando nos dicen que una entrada para asistir a algún espectáculo cuesta $30, nos parece barato. Son tan solo 30 unidades de una moneda extraña para la mayoría que ingresó a nuestros bolsillos por obra y gracia de una crisis inmanejable. Este ajeno instrumento de intercambio se mide en unidades cuando estábamos acostumbrados a pagar en miles de sucres. Y hay espectáculos que cuestan $100 y nadie se asusta. Son apenas 100 unidades, un morado de antaño. Claro que si multiplicamos por lo que valía el dólar cuando la crisis del 99, esos 100 dolaritos equivaldrían a 2,5 millones de sucres. Para ver un cantante, por ejemplo. Y así se explica que todos los meses tengamos llenos el Rumiñahui, el Teatro de la Casa de la Cultura, etcétera, etcétera. Y los dólares a raudales viajando al exterior en los bolsillos de los cantantes, de los bailarines, de los músicos y hasta de los saltibanquis. Cuando la gente va al mercado en los Estados Unidos, país rico, escoge las ofertas. Aprecia en las latas de frijoles, en las salchichas, el 3x1, ve que estén a punto de caducarse. En fin, dice Francisco, los gringos tienen mayor conciencia de los centavos. No se diga los inmigrantes, que hacen piruetas para sobrevivir. Pero aquí soltamos nomás los petrodólares con mano abierta. ¿Por qué toda esta premisa para llevarnos a qué deducciones, Pancho? Bienvenido de nuevo, muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Bueno, es una apreciación de una persona graficante como yo, que no es experta en economía, ¿no es cierto? Aquí tenemos a un economista brillante que nos puede dar luces sobre el tema, pero es esa percepción que la palpamos, este olfato periodístico que sí tenemos, de que desde que empezó el sistema de la dolarización, la gente no tiene conciencia del valor del dinero y gasta, e incluso sube los precios mes a mes o cada 6 meses, como si estuviéramos con sucres, ¿no? Ahora estamos a punto de desbocar la inflación, en parte, digo yo, por esto, porque el tendero, el maestro, carpintero, el empleado, el que vende cualquier servicio, después de un tiempo dice, bueno, ya he cobrado solo $5, ahora cobremos 7 por esto, y empieza a subir. Cuando la inflación y los precios no han subido y no tienen por qué subir los servicios que prestamos todos, ni los salarios, ni los sueldos, en esas proporciones. Las exigencias de alza salarial también son del 30%, del 40% con inflación de 3 o 4, ¿no es cierto? Entonces es como que no ajustamos nuestro comportamiento a las nuevas reglas del juego. Teníamos unas reglas con sucre que se devaluaba y consecuentemente, claro, era la presión para todo el mundo de subir precios.
de remarcar los precios todos los meses o cada 6 meses, de exigir mejora salarial, evidentemente, y todo eso. Pero de pronto tenemos una moneda dura, la inflación se contrae luego de grandes esfuerzos, no inmediatamente, pero finalmente logró contraerse, pero seguimos con la práctica ancestral de antaño de creer que siempre tiene que un dólar es un sucre. Tengo que vender mi servicio más caro, tengo que vender un poco más caro porque así es, porque así ha sido siempre. Y paralelamente a esto, esa idea de no saber cuánto vale un dólar que nos costaba tanto esfuerzo antes conseguir, ¿no? Conseguir 10, 20, 50, unos $100, acumulando un poco de ahorros en sucres. Ahora ¿Y cómo cuidábamos esas divisas en el exterior cada vez que, como es esporádicamente, podíamos viajar? Ahora la gente viaja más, sale, gasta. En fin, y como digo, antes no venían los cantantes de primera línea, los Ricky Martin y todo eso, porque evidentemente en sucres nadie hubiera pagado 2,5 millones de sucres por irse a sentar en el Rumiñahui. Pero ahora solo son 50, 70, 30, $80, solo son $80. Y nos vamos y no hay ningún problema y nos vamos entre dos. Una locura, ¿no? Entonces algo está ahí que no se entiende. Y lo mismo ocurre con los gobiernos seccionales que exigen rentas, con los sectores, con la UNE. Todos exigen. Es decir, antes cuantitativamente las rabietas gremiales o colectivas eran manejables, pero ahora se tratan de dólares. Bueno, eso es lo que quiere significar, claro, ¿verdad? Eso en una parte. Y en otra es que antes había la máquina de hacer billetes, entonces un paro se podía solucionar con emisión. Con una emisión inorgánica. Y tranquilamente. Ahora no hay cómo. No hay cómo, y sin embargo las presiones aumentan. Y los gobiernos últimos sobre todo, se dedican a firmar compromisos para que luego pague el que venga más adelante. Los municipios, por ejemplo. A todo el mundo le firman. Se acaba el paro, uno ve como por arte de magia cómo solucionan los paros. Sí, pues. Y no sabemos que los paros están solucionados con la firma de un compromiso tremendo, incumplible. Luego viene lo de Ambato, no me han cumplido el documento. Firmamos hace 6 meses, hace 8 meses, no me han cumplido. Entonces, aparentemente hay legitimidad. Uno dice, claro, tienen razón los señores del Tungurahua, si no les han cumplido. Pero ¿qué es lo que les ofrecieron? ¿Quién les ofreció? ¿A cuenta de qué? ¿Con qué cálculo? Sobre las posibilidades de cumplimiento del fisco, de esas obligaciones. Es muy buena tu reflexión. Eso es un poco la concepción, por ejemplo, de Vega de la Cuadra y el impacto que debe sentir el estómago del ministro de Economía. Vega de la Cuadra, a quien le hemos dado en llamar ministro de paros, ahora ya es el nuevo ministro de Gobierno. ¿Ya está confirmado? Virtualmente, ¿no? Pero yo tengo casi la seguridad de que él va a asumir la cartera de Gobierno esta mañana. Nos comentaban. Justo pensando en esto, economista Abelardo Pachano, sea bienvenido, muchas gracias y muy buenos días. Justo decía Francisco, nadie niega la validez de los reclamos. Los municipios tienen además compromisos firmados, como lo acaba de relatar, y lo conocemos todos, porque la salida a todo paro es firmar acuerdos para que pague el que viene, en una suerte de bola de nieve interminable. Así salen del trance los negociadores gubernamentales que se bajan los pantalones ante cada rabieta. Claro. Esto es la verdad. Me parece que todo lo que está pasando obedece en lo formal a la debilidad de los gobiernos que no tienen el respaldo para pararse firme ante estos paros, y en no de fondo porque con la dolarización todos creímos que de la noche a la mañana nos hemos vuelto ricos, sin haber mejorado la producción, ni la productividad, ni nada de nada, por obra y gracia de cambiar los viejos y devaluados sucres por los apetecidos billetes verdes. Las políticas cambiarias rígidas o flexibles no enriquecen ni empobrecen. Sin embargo, con sucres actuábamos como pobres, y ahora con dólares, economista, lo hacemos como ricos. La dolarización no terminará porque un gobierno lo quiera o no. No es siquiera cuestión de ideología solamente.
terminará con un gran estallido cuando sea insostenible económica y técnicamente. Y con las actitudes de nuevos ricos, lo que estamos es acelerando el estallido. Esto es lo que nos comentaba ayer, me pareció. Y creo que es una advertencia supremamente real. Y creo que lo que... Buenos días, economista. Gracias, Gonzalo. Y yo creo que lo que Pancho está poniendo ahí, el colofón de su artículo, es una advertencia oportuna que recoge, yo creo que con absoluta claridad, este camino perverso al que le hemos sometido todos los ecuatorianos a nuestra sociedad, que es un camino de destrucción institucional, de pérdida de principios, de, yo diría definitivamente, búsqueda de la infelicidad de todos, porque lamentablemente día a día construimos un país menos serio, un país que tiene menos referentes, un país en el cual se hace tabla rasa de la Constitución y se hace tabla rasa de cualquier norma, por importante o por secundaria que sea. Y la economía recoge esa realidad. La economía no puede recoger realidades que no existen. Claro. La economía trabaja dentro de un mundo que está fundamentalmente definido en el campo político. La política en el mundo y en las sociedades son las que definen, o es la que define mejor la manera como va a conducirse una sociedad. Países con buena política, países con dirigentes políticos responsables, con dirigentes políticos serios, con dirigentes políticos honestos, son países que salen de sus dificultades, o que por lo menos visualizan el camino a través del cual se pueden ofrecer, un futuro mucho más conveniente para toda la colectividad, en donde se distribuye mejor la riqueza. Pero país como el nuestro, en donde hemos perdido referentes políticos y en donde nos damos el lujo cada vez que hay un problema de irrespetarle a la Constitución y de que los gobiernos de turno no asuman la responsabilidad que tienen para hacerla cumplir. Son países en donde el final, la conclusión del artículo, la advertencia del artículo es que con dolarización, sin dolarización, con este esquema político, con el esquema económico que se quiera poner en vigencia, el país va a seguir teniendo dolores de cabeza extremadamente graves y cada vez con mayor posibilidad de un estallido que vaya a quebrar lo que antes fue para nosotros un motivo de gran orgullo, que nosotros decíamos, el Ecuador es una isla de paz, y que creo que lo estamos perdiendo y lo estamos sacando de nuestra... Ahora, economista, el tema es, no podemos exclusivamente apelar a la comprensión social, a la sensatez comunitaria. El tema es que en una sociedad inequitativa siempre va a estar bordada, digamos, de estos episodios. ¿Pero por qué? De intransigencias, Gonzalo, lo que mencionaba Pancho y lo que tiene escrito en el artículo, desde el punto de vista económico, nos guste o no nos guste, la dolarización nació como está ahí, nació en un improntus político en donde eran las peores condiciones para instalarla. Y muchos creímos que esto no iba a durar. Pues, nos equivocamos. La dolarización va en su sexto año Obró el milagro de aplicación y asoma, así como sabemos sus debilidades, asoman ciertas virtualidades que no las teníamos nosotros presentes cuando se discutió la incorporación de la dolarización. Hoy más del 90% de los ecuatorianos, cuando se le hace una encuesta respecto a si estaría dispuesto a entregar sus dólares por una moneda nacional, dice, ni muerto. A mí no me quitan mis dólares. Y esa es una señal de profundización del esquema económico. De enraizamiento. Que lleva y debería llevar a todos aquellos que tienen o tenemos responsabilidades públicas a cuidarla de una manera muy, muy particular. Ahora, en estos 6 años,
Se han producido, yo podría mencionar dos grandes, o se han incorporado dos grandes elementos que han incidido de una manera muy profunda en la conducta del consumidor, en la conducta del ecuatoriano. Ahí tiene razón. Un elemento. La percepción de Francisco. Un elemento. Que el Ecuador reciba anualmente $2.000 millones de remesas de los migrantes. Y que nosotros tengamos aproximadamente, un promedio de $360 mensuales por familia que recibe eso, y que significa 2 salarios, o un poco más de 2 salarios mínimos del Ecuador, determina que hay en la base de la colectividad ecuatoriana, en los sectores urbano marginales de las distintas ciudades del Ecuador, determina que hay aproximadamente 1.200.000, 1.500.000 personas que están recibiendo una renta extra a la normal de su trabajo. Y esa renta extra se visualiza en esa capacidad de consumo, que $2.000 millones en la economía ecuatoriana impactan de una manera fenomenal en todo tipo de gestión. Y ahí en ese punto, entonces, uno encuentra en los barrios populares ecuatorianos, de las distintas ciudades, uno encuentra una transformación notable en el tipo de servicios, de comercios, de instituciones que hay ahí. Antes no habían sitios de recreación, no habían restaurantes, antes no habían ahí centros comerciales, antes no habían en los sectores populares casi hasta ni farmacias. Hoy día hay karaokes, hoy día hay sitios de diversión, hay sitios de comunicación, la gente tiene celulares. Cuando vinieron los celulares acá decíamos 100.000 celulares habrán en el Ecuador, y hay más de 3 millones de celulares en el Ecuador. Sí. Entonces un carpinterito tiene su celular, un albañil tiene su celular. Entonces ha cambiado la concepción, el mundo es distinto y tenemos que entenderle que ese mundo es distinto. Ya. Y el aumento de costos, seguimos siendo un país pobre. Seguimos siendo, pero hay esa percepción. Pero un país muy consumista. Bueno, es un país que tiene hoy día una percepción de bienestar en un mundo distinto, Gonzalo. En un mundo distinto. A la juventud ecuatoriana de hoy no le pida que tenga un comportamiento o un patrón de comportamiento el que tenía usted o el que tenía yo. Cuando yo era joven, o usted era joven, o Pancho era joven, no querían que nuestros papás nos digan la forma como nosotros nos conducíamos, y qué comprábamos y qué no comprábamos, qué leíamos y qué no leíamos. Igual no le digamos, no actuemos nosotros con un sistema patriarcal sobre la juventud. La juventud busca en cada etapa su forma de estructurar su vida. Pero a lo que decía Pancho, hoy día uno llama a que le arreglen las instalaciones eléctricas o necesita un gasfintero o algo, y le cobran mucho más caro. Es también producto de la migración. Se han ido muchos ecuatorianos hábiles para este tipo de labores y han quedado pocos. Entonces hoy día tenemos menos opciones de escoger y consecuentemente... Y te cobran lo que ellos quieren. Bueno, y es gente de extracción popular que está ganando mejor. Entonces los indicadores de pobreza en el Ecuador han cambiado. Sí. No para mal. No queremos admitirlo, pero han cambiado. Han cambiado, para bien. Y eso se ve en estos factores que dice Pancho. Cuando viene acá Ricky Martin y va al Coliseo Rumiñahui, y ahí entran 20.000 personas, y uno ve que 20.000 personas están ahí, y uno se encuentra que buena parte son de extracción popular. Seguro. El centro comercial de mayor venta en Quito es el Recreo, en el sur de la capital. Y el sur de la capital es popular. Aquello está medido, ¿no? Está determinado. Y probablemente sea el centro comercial de más venta en el Ecuador, el Recreo. De tal manera que uno tiene que ir visualizando los cambios que se producen en la colectividad. Y de ahí que la estructura permanente de la política económica tiene que ser adaptativa. Lo que fue bueno hace 15 años ya no es bueno hoy. Claro. Porque ha cambiado el mundo. Ahora, cualitativamente, economista, nos hemos convertido en una vitrina. El ahorro, lo que vamos ganando en buena línea o en línea especulativa, lo que nos mandan nuestros familiares desde el exterior, no lo estamos utilizando por falta de orientación gubernamental en ahorrar
para generar un aparato o mejorar por lo menos un dispositivo productivo para cada familia, a fin de que podamos también... Para eso manda la gente desde el exterior, por ejemplo. Pero aquí todo es gasto, dispersión, ¿no es cierto? Se calcula que más del 60% de las remesas sirven para consumo. Pero hay que entender también eso. Son familias pobres que requieren cubrir sus necesidades básicas y que están mejorando su dieta alimenticia y que están mejorando su condición de vida y que están cambiando en cuanto a los referentes de lo que significa para cada uno de ellos bienestar. Quieren tener una televisión buena en su casa, quieren tener una refrigeradora en su casa, quieren tener una buena cocina en su casa, y lo tienen. Construyen sus casas. Hoy día los programas... ¿Pero de qué universo estamos hablando? De más de 1 millón de ecuatorianos. De más de 1 millón de ecuatorianos. ¿Y Gonzalo? El resto? ¿El desempleado? A ver, pero yo creo, Gonzalo, que la migración nos ha ido... Yo apunto al vacío que hemos generado en el ahorro interno solo para seguir la reflexión de Pancho. Yeah. Pancho dice, yo encuentro estas cosas y me cuesta... comportamiento humano. Y me cuesta entenderlas. Me cuesta entenderlas. Pero cuando uno le dice, métale a esta economía $2,000 millones que se distribuyen entre 1 millón de ecuatorianos que antes no tenían, que significa 2 veces el salario vital, uno empieza a encontrar el porqué de muchas cosas, el porqué de la multiplicación de muchas cosas acá en el Ecuador. Segundo, cuando uno ve, y ya va en la parte pública de lo que dice también el mensaje de Pancho, cuando uno ve que el petróleo está en el mundo a 65 y el Ecuador está recibiendo a 45. Somos ricos. Y hay la percepción de que el Estado está hiper rico. Todos los municipios, los consejos provinciales, los organismos seccionales y todo el mundo le saca un pedazo al gobierno central. Y cada vez que le sacamos un pedazo al gobierno central para favorecer este tipo de descentralización, yo diría hecha a la criolla y sin ningún tipo de planificación, porque es una descentralización hecha así, cada día con un paso adelante sin medir las consecuencias. Entonces uno dice, sigo teniendo un Estado pobre al que todo el mundo le esquilma, le saca los recursos, todo el mundo tiene derecho sobre esa fuente de ingreso, y seguimos manteniendo a un Estado que no cumple con sus responsabilidades básicas, no atiende educación, no atiende salud, no atiende nada, y todo el mundo se levanta. Y es un Estado, y ahí dice que tiene un gobierno débil. Y va al fondo del tema, porque concluye en el fondo del tema. ¿Por qué tenemos gobiernos débiles en el Ecuador? ¿Por qué tenemos gobiernos débiles en el Ecuador? Yo creo, porque en la democracia los gobiernos son legítimos y la legitimidad de los gobiernos nace de la forma como la voluntad popular define a su gobernante. En las elecciones, los ecuatorianos le decimos, nosotros queremos que nos gobierne este señor, este equipo, este partido. Y esa legitimidad viene acompañada del capital político, que no es otra cosa que los votos con los que recibe el mandato en función del programa que le ofrecen al Ecuador. Pero esa legitimidad se pierde tan pronto el gobierno que llega a funciones dice, el plan que les dije a ustedes durante la campaña no le aplico. Y ahora voy con otro programa y voy a hacer una cosa distinta. Entonces, el concepto de legitimidad democrática empieza a hacer agua. A demolerse. Empieza a romperse. El capital político, que es lo más importante que tiene el gobierno, empieza a reducirse. Es decir, los votos, el soporte, el apoyo, la adhesión que tiene ese gobierno empieza a desaparecer porque se sienten engañados o nos sentimos engañados. Cambia la perspectiva de ejecución de la política de ese gobierno. Y en una organización nacional en donde las minorías gobiernan, porque tenemos nosotros una fracturación política, yo que he llegado al extremo de la democracia, en donde en lugar de respetar a la mayoría y de buscar mayorías, nosotros lo que hacemos es unir minorías, pegarlas de una manera muy, muy frágil y obviamente condicionarle a la gestión de ese gobierno para que lleve adelante un plan de trabajo, un plan de gobierno distinto del que ofreció. El poder desde el chantaje. El poder ahí desde se inaugura. Por eso es que se pierde legitimidad, por eso es que los gobiernos son débiles, por eso es que los paros que están prohibidos en la Constitución y la suspensión de las actividades y de los servicios públicos que están penados
no son defendidos por los gobiernos de turno, haciendo uso de su responsabilidad, de que lo que dice la Constitución, que le manda al Ejecutivo a atender, no se lo haga, y consecuentemente el mensaje es de que en el Ecuador todo lo que usted haga vale, porque hay impunidad para aquel dirigente político que está cubierto por algún tipo de norma, como puede ser un diputado que tiene inmunidad por sus actos, como el ecuatoriano que va y rompe una tubería del oleoducto, nos ocasiona un daño de millones de dólares, y por un acuerdo político simplemente el gobierno decide no iniciarle una acción penal que estaba obligado a hacerlo. Economista, ¿y por qué la permisividad es que estas acciones aleves estén fomentando día a día el caos? Porque parece que estamos en un sendero anarquizante terrible, dramático. Ayer mismo lo sentimos a un Ecuador tremendamente descompuesto, una descomposición generalizada y actitudes, como digo, aleves, una prepotencia impresionante, y oírle al pueblo decir, bueno, pues si no puede resolver, porque no confrontan con argumentos válidos ni con explicaciones más o menos conceptuales la raíz de los problemas y el fondo argumental de sus exigencias. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? El gobierno ya piensa en peores escenarios y comienza a abrir el grifo de los recursos públicos abiertos este momento. A este rato nos reíamos cómo graficaban ayer unos amigos de sitio de reunión, cómo graficaban el hueco, que debe ser gigante este momento, el hueco presupuestario que han generado toda esta secuencia de paros. ¿Eso cómo lo vamos a resolver? Eso lo vamos a ver, esa premonición o ese vaticinio desde un lado de un técnico es importante que escuche al país. ¿Qué le queda a este gobierno y al próximo que vendrá a hacer en el país para sanear ese hueco? No es que ese hueco ya con la ida del presidente Palacio se solucionó. Ese hueco va a quedar latente allí. La descomposición fiscal. Ya, ¿a dónde nos puede conducir? Nos va a llevar a decisiones absolutamente dolorosas, Gonzalo. Para frenar la inflación. Sí, no solo para frenar la inflación, sino para poder financiar todos estos compromisos. El día de mañana, por atender a las provincias, van a tener que desatender a los servidores públicos porque no hay dinero para todos. Entonces, por decirlo, no van a poder pagar puntualmente salarios públicos. Entonces vamos a tener ahora un problema de levantamiento de los servidores públicos porque no les pagan a tiempo. Levantamiento justo desde el punto de vista humano. El rato que les atienden a los servidores no van a poder atender a las provincias, no van a poder atender a distintas obligaciones, o no van a poder pagar la deuda, no van a poder hacer un montón de cosas. Entonces la descomposición del Estado lleva a la descomposición de la sociedad, a la pérdida de bienestar. Tendrán que eliminar subsidios, modificar impuestos, buscar qué sé yo, una cantidad de decisiones, todas dolorosas, todas absolutamente contrarias a lo que nos interesa a nosotros. Y ahí voy yo a... Pero estos serán impuestos crueles precisamente para la población que hoy hace este tipo de levantamientos. Pero, claro, Gonzalo, es como lo que estábamos, o hemos estado viendo, el tema del TLC. En contra del TLC. Paros porque dicen estamos en contra del TLC. ¿Y qué es el Yo TLC? digo, ¿qué es el TLC? Es doloroso ver las respuestas en la televisión en donde los manifestantes no saben lo que es el TLC y han sido, yo creo que injustamente manipulados. Su buena fe ha sido utilizada por ciertos dirigentes. Y vea lo que ocurre, Gonzalo, entre el tema del TLC y decisiones que toma el Congreso Nacional y el gobierno. Deciden hacer de Huaquillas un puerto libre, una zona libre. Ayer y votan 72 legisladores, sí, entre los cuales hay 3 de Pachacutic. Votan porque en todos los residentes de Huaquillas puedan importar anualmente, cada uno de esos $400,000 libre de impuestos. Si hay 20,000 habitantes en Huaquillas hoy, pueden potencialmente importar $8,000 millones libre de impuestos. No, ya están medidos, son 40,000. Bueno,
beneficiarios de los 400 Estos son 16.000 millones de es dólares. Una locura. Entonces, Gonzalo, le digo, ¿qué se preocupan del TLC, pues? Claro. Si este es el boquete más grande que se ha hecho de una apertura económica absolutamente demencial. Y le ubican a Huaquillas como la capital del contrabando, ¿Y ¿no? por qué no y mañana va a pedir Tulcán? Tulcán, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Y pasado mañana va a pedir Manta. ¿Y por qué no? Esmeraldas. ¿Y por qué no? Y en ese proceso hacemos un TLC o un país abierto de la manera más torpe que uno se puede imaginar. Acabando ahí sí, con toda la industria, con toda la actividad agrícola, porque a través de esto usted puede importar granos, puede importar alimentos, puede importar vestidos, puede importar todo lo que se le ocurra, vehículos y todo libre de impuestos. Y los que aprueban, ¿cómo no se dan cuenta cómo funciona una economía? Dicen, es que vamos a ayudarle a que Huaquillas se regenere. Oiga, Gonzalo, con un atractivo de esta naturaleza, vamos a tener en Huaquillas empresas de papel el día de mañana, pues todos nos vamos a hacer residentes de Huaquillas o residentes de Tulcán. Seguro. Para aprovecharnos de esta ventaja. A comprar brutal, los cupos. Pues. Entonces, el TLC estamos preocupados y abrimos estos boquetes monstruosos que son mucho más graves. ¿Ya? Y desarticulamos y no solo que desarticulamos, sino que somos incoherentes entre lo que proponemos por un lado y lo que ejecutamos por otro lado. Ayer estaban muy asustados los actores Francisco Borja del País Político, al punto que el propio presidente del Congreso, viendo semejantes imágenes de descomposición social, mencionó que estábamos a 2 pasos de una disolución nacional. La idea es que convalidemos también desde tu punto de vista, pero con acciones concretísimas en lo que resta del periodo de Palacio y en las respuestas y comprometimientos sanos, verdaderos, sinceros, que deben acometer los candidatos a la presidencia de la República. Esta es ciertamente una coyuntura tremendamente peligrosa. ¿Cuál crees tú que debe ser la respuesta democrática a todo esto que está ocurriendo en el Ecuador? Es complicado, ¿no? Es difícil, pero yo no veo sino que estamos llegando a lo que algunos siempre dijeron, al fondo. Hay que tocar fondo para reconstituirnos y recomenzar un camino. Muchos aluden a que el proceso chileno que tanto se lo pondera y se lo trae a colación. Fue posible en buena medida porque llegaron a una suerte de fondo político y económico. A una suerte de concertación, pues. Y entonces empezaron a reconstituir de cero, de la nada, un país, a visualizarlo, a quererlo, a mirarlo, a planificarlo. A gestar un compromiso colectivo mayoritario. Y yo creo, desde hace rato vengo sosteniendo que este país para el próximo gobierno no será viable si no tiene un enorme consenso. O sea, un gobierno débil más ya no soporta este país. Ya no puede darse un gobierno sin respaldo en los sectores sociales, en los sectores empresariales, en los sectores políticos. Peor los que entran por la ventana a fuerza de las propias circunstancias que gestan los pobladores del Ecuador, que gestamos incluso los medios de comunicación, cuando un aturdido, un improvisado, un malévolo se adueña del poder político del Estado y nos pone en la circunstancia de ponerle una cáscara de plátano para que se resbale y se caiga. Esa ha sido una constante. Así es, yo creo que hemos llegado a esto por ese proceso de improvisación de los últimos 10, 15 años en la Pero la improvisación se gesta en el voto ciudadano. Así es. Y creo que es el momento de ponernos de acuerdo en temas complicadísimos. El país tiene adelante 5 o 6 temas tremendamente complicados. Uno es el TLC que estamos viendo, ¿cierto? Que implica una conflictividad social muy grande. Yeah. Sobre el tema me parece que no se ha tratado con claridad las implicaciones económicas. ¿Cómo va a afectar a determinados sectores el TLC? ¿Cómo va a beneficiar al país el TLC o va a perjudicar? Hemos hablado más ideológicamente que en términos técnicos y económicos. A mí me gustaría saber eso con precisión. Mira, Pancho, que pegas en el centro y en el momento adecuado. Tomé las precauciones
y cuento con el apoyo de un técnico en la materia, de los niveles de nuestro invitado fundamental, Abelardo Pachano. Cuando le preguntan a la gente en plena carretera, al indígena, especialmente al campesino, al ciudadano rural, oye, ¿y qué es el TLC? ¿Por qué te opones al TLC? ¿Qué es el TLC? No sé, dice, pero tenemos que definir nuestras circunstancias, y perdone, no es un remedio por burlarme, pero dice porque no conviene el TLC. Y ahí termina la respuesta. La gente no sabe qué es el Tratado de Libre Comercio. Apelo a la didáctica de Pablo Lucio Paredes para que le explique este mismo momento a la gente qué es lo que constituye esta estructura institucional de un Tratado de Libre Comercio, en este caso con los Estados Unidos, explicándole a la gente de que estos TLC no deben ser exclusivamente, desde nuestro punto de vista, de esencia exclusiva con la Unión Norteamericana, sino con todos los países del orbe, conforme han comenzado a desarrollar en un amplísimo abanico gobiernos exitosos y países exitosos de los últimos meses y de los últimos años. Yo le pido, señor doctor, que tenga la bondad, le pido atención a la gente, porque incluso el taxista te averigua a ti, Pancho, ¿y qué es el TLC? ¿Por qué se oponen? ¿Por qué debemos oponernos además? ¿Qué es un tratado de libre comercio? Pablo Lucio, estamos saludándole con Francisco Borja y Abelardo Pachano. Buen día. Buenos días, Gonzalo, buenos días a los amigos ahí presentes y a la gente que nos oye. Bueno, me pones ante un desafío complicado de así de es para toda la gente. En muy poco tiempo tratar de definir esto, pero mira, voy a intentar hacerlo con la mejor buena voluntad, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos hay que mirarlo desde una perspectiva diversa, porque no es un tema que involucra solo el comercio, sino involucra otros aspectos importantes, ¿sí? Entonces, primero, es un tema de apertura comercial. La idea es que en un plazo, para ciertos productos inmediatamente y para otros productos en un plazo de 5 años, de 10 años, de 15, de 20, de 25 años, los mercados de ambos países se abran. Es decir, los ecuatorianos podamos vender más libremente los productos nuestros en los Estados Unidos y los Estados Unidos pueda vender más libremente sus productos al Ecuador. Ese es, digamos, el elemento de comercio. Luego hay elementos adicionales que yo creo que en muchos casos son probablemente más importantes que lo que acabamos de señalar. Hay, por ejemplo, temas de discusión sobre inversiones, cómo lograr que las reglas del juego para los inversionistas diversos que van a los Estados Unidos o que vienen al Ecuador sean reglas más claras, más transparentes, que funcionen mejor, que pongan menos trabas, es decir, mover la inversión. Ese es un segundo aspecto importante. Un tercero es temas, por ejemplo, como el de aduanas. Lograr que las aduanas, que todos decimos que son ineficientes, costosas, corruptas, tengan un plan de trabajo para los 2 o 3 próximos años para que tengamos aduanas que funcionen mejor y que en definitiva mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos que estamos todos directamente o indirectamente vinculados con las aduanas. Ahí hay una enorme cantidad de recursos y de eficiencia que se puede ganar. Otro tema muy importante es el de las compras públicas. Todos asimismo nos quejamos que los procesos de compras públicas en el Ecuador no son transparentes, son ineficientes, generan corrupción. Bueno, el TLC nos lleva en el sentido de tener mecanismos mucho más transparentes, abiertos, eficientes, y me parece que es una muy buena cosa también para el país, porque ahí también estamos hablando de mejorar, en definitiva, la calidad de vida del país. Es una herramienta para sincerarnos. Segunda pregunta de la gente, ¿cuáles van a ser? Un segundito, solo agregué claro que sí, temas más. El tema del mercado laboral está incluido ahí, tratar de lograr relaciones mejores en el mercado laboral ecuatoriano. Por ejemplo, el tema de la tercerización que hoy se está enfrentando, porque hay muchos abusos en la tercerización, es un tema que deriva ya de la negociación del TLC. Entonces, tener un mejor mercado laboral, tener no solo bienes, sino también servicios que compitan, que se abran a la competencia, que haya más oportunidades, que haya mejores precios. Ese es otro tema extremadamente importante. Hay el tema de la biodiversidad y de los conocimientos ancestrales que se está tratando en el TLC, y que la verdad es que el Ecuador es el único país
que han logrado en los TLCs, por lo menos en palabras, un reconocimiento de esa biodiversidad y esos conocimientos ancestrales. Entonces vemos que el TLC, a pesar de que el título es Tratado de Libre Comercio, es un tema que involucra con desafíos y como amenazas, con cosas positivas y con cosas negativas, involucra muchísimas cosas del quehacer económico, social, institucional en el Ecuador, y yo creo que hay que pensarlo de esa manera. Habrán ganadores, pero también habrán universos y colectivos sociales perdedores. ¿Por qué se puede producir y cómo se puede, por los plazos y que digamos se van a negociar, por los plazos de desgravación? ¿Hay tiempo para prepararnos a ser lo suficientemente competitivos para lograr que el universo de perdedores no sea tan ancho y ajeno? Mira, yo creo que todos los estudios muestran que hay una enorme cantidad de ganadores en la sociedad. Y como decía hace un momento, no solo a nivel de la producción, porque puede ser que los floricultores ganen, los textileros ganen, los atuneros, que muchos son pequeños todavía no y medianos, tienen claro de hortalizas, de legumbres, etcétera, pueden ser ganadores. En fin, hay muchísimos campos de ganadores y la mayor parte de estudios locales e internacionales muestran que hay más ganadores que perdedores, y eso hay que estar muy conscientes. Pero como decía hace un momento, no solo es el tema de los productos, es un tema institucional, de las inversiones, del mercado laboral, de los servicios, de las aduanas, de las compras públicas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que estar consciente de eso. Hay muchos aspectos positivos. ¿Cuáles son los aspectos negativos que tenemos que estar muy conscientes? Es básicamente algunos productos agrícolas fundamentales en el tejido económico y social del país. Estamos hablando del arroz, del maíz, de la soya y un par de cosas más, ¿sí? Que son muy importantes y hay que enfrentarlo. ¿Cómo hay que enfrentar esos desafíos? Porque existen, no podemos quedarnos de brazos cruzados. En primer lugar, hay que enfrentarlos a través de la propia negociación. Por ejemplo, lo que se está pensando en el caso del arroz es, uno, tener una cuota muy pequeña o probablemente nula al principio de entrada de arroz americano al Ecuador. En el peor de los casos, una cuota pequeña. Segundo, un arancel que va disminuyendo poco a poco. ¿En cuánto tiempo? Disminuye en alrededor de 20 años. Gradual. Y no empieza a ni siquiera disminuir desde el primer año, sino probablemente empieza a disminuir a partir del quinto, sexto, séptimo, octavo año, ¿sí? Entonces, hay varios años para que se empiece a dar la apertura y luego muchos años más, 10 o 15 años más, para que se complete la apertura. Entonces, tenemos ahí entre, digamos, 10 y 20 años para hacer un trabajo de fortalecimiento del sector agropecuario. Luego, algo que obtuvo Colombia y que el Ecuador va a tratar de negociar es que los cupos de importación, esto parece un poquito técnico, pero es muy importante, que los cupos de importación del arroz americano cuando se dé, o del maíz, o de los cuartos traseros de pollo, cualquiera de estos productos, se subasten. Entonces los importadores van a hacer una puja por esa, ¿no? Van a pelear por esos esas cupos, cuotas. y eso va a hacer que haya un precio mayor de esos productos importados. Entonces ni siquiera van a ingresar con el precio americano, sino van a ingresar con un precio más cercano al precio ecuatoriano, en consecuencia aliviando la presión sobre los productores ecuatorianos mientras se da la desgravación. Y los recursos que se generen en esa subasta son recursos que van a ir para apoyar justamente a los productores pequeños de cada una de esas actividades. Entonces yo creo que hay una serie de elementos en la negociación que disminuyen, no digo que eliminan muy claramente, pero disminuyen la amenaza, el riesgo y la presión para esos sectores. Y el segundo elemento que es evidente, además de la negociación, es la agenda interna en general y en particular en esos sectores. Tampoco podemos en ninguno de esos sectores quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, ya veremos qué pasa en el mundo. No, hay que tener una estrategia nacional para hacer las cosas. Ahora, alguien dirá, bueno, pero si nunca hemos tenido estrategia nacional, ¿por qué la vamos a tener ahora? Es cierto, puede ser que no la tengamos y luego tendremos que lamentarnos de no haberlo hecho, pero yo creo que un elemento como el TLC, y que como tú decías antes, no solo es el TLC con los Estados Unidos, sino que ya tenemos un tratado de libre comercio con Mercosur que se va dando paulatinamente en los próximos 15 años y que es más peligroso para muchos productores en el Ecuador que el TLC con los Estados Unidos, pero no hablamos mucho de eso. Como son nuestros amigos latinoamericanos, entonces no nos damos cuenta que el TLC que ya se firmó con el Mercosur en ciertos productos es más peligroso, digamos, que el TLC con los Estados Unidos. Pero tenemos ese, luego vamos a tener con Europa que ya se empieza a negociar en mayo. Ahora tenemos una presión amplia para aplicar esa estrategia y esa agenda interna. Pero lógicamente, si no lo hacemos,
solo podremos culpar a nosotros mismos de no haberlo hecho. Pero yo creo que es una oportunidad importante para hacerlo. Muchas gracias por la explicación, Pablo. Un abrazo de por el tiempo todos. que me he tomado, no le podía hacer en menos tiempo. ¿Sí? Desde luego, Y muchísimas saludos gracias. a todos y muchas gracias. ¿Ah? Gracias, Pablo Lucio. Francisco, ¿por qué se amilana la gente? ¿O qué cuadrante o qué desinformación o qué temores le asisten con firmeza al argumento social para decir, esto nos parece un negocio que hay que meditarlo? ¿Por qué nos quieren llevar tan a la fuerza, a presión? Se amilana el público, se amilana especialmente la gente pobre, el ciudadano rural, la gente del campo. Ten la bondad. Sí, yo pienso que hay dos elementos ahí que hay que considerar. Uno, que los productores de esos productos sensibles son muchos ecuatorianos. Y que están en general en las capas menos favorecidas de la población, más vulnerables, por un lado. Por otro lado, me parece que el TLC surgió en el Ecuador de manera muy rápida, muy de improviso. Y no ha habido realmente ni el tiempo y probablemente ni la voluntad política de discutirlo más abiertamente, más claramente, con cifras, con números, y me parece que hay una ignorancia extendida en el 90% de la población sobre todos estos elementos que configuran el tratado, los beneficios, los perjuicios, los perjudicados, los beneficiados, y los modos, porque hay modos de atenuar o casi eliminar los riesgos para determinados sectores, con plazos, con circunstancias, condiciones. Todo eso no se ha explicado, nada de eso se ha explicado. Ha sido una negociación elitista, secreta, sí, entre el grupo negociador, el cuarto de al lado, y unos pocos más que se han ido enterando de algo. Error. Frente a eso ha crecido entonces una confrontación más bien ideologizada, política, sobre el tema, ¿no es cierto? Y nos hemos desembocado en esta situación. Me parece que el gobierno nunca le dio la importancia que tenía el consenso, el buscar acuerdos, el dialogar, y simplemente avanzó. Me parece que Chile le tomó 10 o 12 años discutir el tratado. Y autoconcientizarse. ¿No es cierto? Y Chile es una sociedad políticamente mucho más homogénea, económicamente más homogénea, una clase social muy extendida. Mejor preparada. ¿No es cierto? Culturalmente más desarrollada, que inclusive ha tenido estos fenómenos políticos de ruptura brutal que le llevaron a tomar conciencia mayor de lo que es construir un país en dificultad, etcétera, etcétera. Es un país diferente. Sin embargo, tuvo un proceso más largo de sustentación de la negociación. Todo eso me parece que entonces revienta ahora adicionalmente con una necesidad política de la CONAIE de reconstituirse con un elemento fuerte. Y vemos que... Y con apoyos externos, se presume, de este lado gubernamental. Eso porque se dice, habrán pero... núcleos comerciales en otras partes del orbe a los cuales no les conviene este matrimonio comercial casi exclusivista de Ecuador y Estados Unidos, que no hay tal, pero bueno, esa es la presunción. Esas son lucubraciones que no tengo elementos de juicio para juzgar, sí. Pero sí es evidente que la CONAIE venía en un proceso de deterioro, de desunión, ¿no es cierto?, complicado, el proceso. ¿Tú crees que con este movimiento se vuelve a consolidar? Sí, le cae como anillo al dedo. Es aglutinante. El tema le cae como anillo al dedo, porque es un tema aglutinante. Sin embargo, de lo cual no vemos una presencia todavía así masiva, indígena, como en otras épocas. Pero claro, tienen la capacidad de movilización a lo largo de toda la sierra y entonces la obstaculización de carreteras... ¿Tú crees que con la intervención del señor presidente de la República anoche van a ocupar Quito y van a volver a esas prácticas anteriores que tan buenos resultados les dio estratégicamente? La situación es muy tensa, ¿no? Muy tensa. No veo afán de diálogo en el movimiento indígena, de buscar una salida. Están en dos puntos absolutamente contrapuestos. No al TLC, y el gobierno dice no se puede atender ese pedido, o sea, no veo un punto de encuentro intermedio. Eso es lo que complica las cosas, y el gobierno medio no sabe qué hacer, está esperando ganar tiempo a ver si surge alguna idea. Ubíquese, economista Abelardo Pachano, en la mitad. Por unos instantes. Así estoy. Sí.
Sí. Con eso terminamos. No. ¿Qué sugeriría al gobierno Gonzalo, y qué invocaría naturalmente a los grupos sociales? Poniéndose en el medio como un ciudadano que quiere a su país, y usted ha dado vastas demostraciones de patriotismo. Gonzalo, yo personalmente creo que una de las enormes debilidades de los ecuatorianos es esa poca disposición a la búsqueda de consensos, a discutir los temas abiertamente, objetivamente, y a encontrar un punto medio que sea aceptable para todos. Las verdades absolutas o las posiciones extremas nunca son recomendables. Nunca son recomendables. Y los países que están avanzando son los países que tienen el consenso y el diálogo como punto central. Y las democracias de esos países son manejadas por demócratas, es decir, por dirigentes y por representantes que saben que tienen una responsabilidad frente a la colectividad y que cumplen con todas las obligaciones que la sociedad les impone. Demócrata es aquel que respeta la ley. Demócrata es aquel que sabe que la Constitución no está escrita simplemente para guardarla en un anaquel, sino que es el referente de todas las decisiones y que sabe cuidarlas. Demócrata no es aquel que bloquea una actividad y no permite que los ciudadanos puedan transitar libremente. Ese no es demócrata. Demócrata es aquel que protesta haciendo uso de los mecanismos que la Constitución y la sociedad le da para protestar, pero no aquel que está afectando al derecho de los demás. Entonces, los ecuatorianos tenemos una poca predisposición al consenso. Segundo, los ecuatorianos tenemos una tendencia a la incoherencia marcada. Lo del TLC. ¿Cómo entiende uno que haya dirigentes indígenas que estén en contra del TLC y hayan aprobado la ley de huaquillas para que se pueda importar por ahí cualquier cantidad de bienes indiscriminadamente, por volúmenes que son, pero absolutamente... Y con un gigantesco discurso de adhesión del diputado Quispe. ¿Cómo puede uno...? ¿Cómo explica eso a su gente? A ver, es decir, ¿quién le dice a uno, oiga, póngame la lógica en esto? Fíjese, por ejemplo, la incoherencia. ¿Quién puede estar de acuerdo con el bloqueo comercial a Cuba? Nadie, pues. El bloqueo comercial a Cuba es criminal. Inhumano, sí. Inhumano. Y sin embargo, todos los que decimos que no se haga eso es porque el bloqueo le quita oportunidades de bienestar a los cubanos. No porque le está restringiendo ganancias a los americanos, sino porque les quita bienestar a los cubanos. Y sin embargo, de que estamos en contra de esto, cuando estamos nosotros hablando de apertura de nuestra colectividad, nos ponemos histéricos y perdemos la razón. El Ecuador viene abriendo su economía a lo largo de los últimos 20 años. En el año 1991, el Ecuador inició el proceso de desgravación arancelaria, de apertura mucho más fuerte, y lo hizo bien, porque ha dado oportunidad a que haya más exportación. Para darle ejemplos, algunas comunidades indígenas de Chimborazo están exportando a Europa, a unas tiendas que se llaman tiendas justas, agüitas de vieja. Están exportando agüitas de vieja estas comunidades indígenas. Los otavalos todo el tiempo están haciendo comercio y ellos están en contra de esta postura. Atuntaqui, en un artículo de Enrique Ayala dice, Atuntaqui es un ejemplo de lo que se puede conseguir. Hace años con la apertura comercial de Colombia decían que Atuntaqui iba a desaparecer, artículo de Enrique Ayala. Y dice, ahora Atuntaqui compite con los colombianos en igualdad de condiciones y hasta les gana. Entonces, yo lo que digo es, en este tipo de tratados, en este tipo de negociaciones, veamos nuestras oportunidades. A los ecuatorianos no nos interesa hacer tratados de libre comercio que nos vendan productos, sino que nos compren nuestros productos. Yo personalmente, por ejemplo, no veo mucha utilidad de un tratado de libre comercio con Brasil. Porque Brasil no nos compra, nos vende. La balanza comercial es tremendamente deficitaria en años. Y sin embargo ya tenemos un acuerdo con ellos.
Tenemos uno con Argentina que nos puede llenar de soya y generar problemas. Y se toman toda la obra pública. Los brasileños Claro, nos han sacado el jugo a nosotros. Nos pueden meternos soya en cantidades realmente importantes. Así es. Entonces, yo lo que digo, si nosotros tenemos una economía del tamaño que tenemos, y si Pancho dice en el artículo, oiga, las cosas están más caras, nos venden las cosas más caras, ¿cómo se consigue que el consumidor, que cada uno de nosotros tenga un beneficio en la economía? Es que las cosas sean más baratas. La apertura razonable, calculada, bien negociada, nos da la oportunidad para que la camisa que nos pongamos, la corbata que usemos, el pantalón o los alimentos sean de buena calidad y más baratos para todos los ecuatorianos. El consumidor primero, el consumidor primero. Entonces, yo creo que a esto hay que racionalizar la discusión. Yo soy absoluto. En ese sentido, yo no creo que uno puede decir ya el Tratado de Libre Comercio ya hay que firmarlo. No, esperemos que se acabe la última ronda, pero sí se va viendo. Y en este sentido, por ejemplo, Gonzalo, cuando yo le hablo de demócratas y de democracia, en la Constitución política se dice cómo se aprueban los tratados. ¿Cuántos tratados tiene firmados el Ecuador? ¿Serán 500 tratados? ¿400 tratados? Solo de tratados de protección de inversión a las inversiones extranjeras, creo que tenemos algo así como 25 acuerdos bilaterales con 25 países. Hoy hay un artículo de Fabián Corral en el diario El Comercio sobre el tema. Okay. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros cambiar el procedimiento de la aprobación de este tratado? Hay mucho más por informar, pero yo sí creo que hemos recibido bastante información sobre el TLC. Muchas veces no queremos oír, no queremos ver sobre un determinado tema, pero la verdad es que sí estamos discutiendo sobre el TLC y tenemos que seguir discutiendo sobre el TLC hasta que tengamos nosotros un convencimiento de que esta es una decisión social y económicamente. Un convencimiento no elitario, sino social, que es el que invoca a Pancho Borja. Por supuesto. Abelardo, muchísimas gracias. Francisco, muchísimas gracias.